Bueno, buenas tardes. Bueno, es un gusto para todos nosotros presentar a nuestro próximo disertante, el doctor Juan Pablo Torres. Yo soy la doctora Abadía, soy pediatra, docente colaborador de la Diplomatura de Infectología Pediátrica. El doctor Juan Pablo Torres, que muchos lo conocerán, es infectólogo pediatra, es postdoctorado en la Universidad de Texas, es profesor asociado del Departamento de Pediatría y director de innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es pediatra infectólogo de la Clínica Las Condes y es miembro vocal del directorio y del comité de vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. El doctor Torres nos hará una actualización sobre, este nuevo síndrome de respuesta de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a infección por SARS-CoV-2 en niños. Bueno, un gusto estar con usted, doctor Torres. Adelante. Muchas gracias y un saludo a la doctora Abadía por la presentación y en especial también a la doctora Cata Pires, a la doctora Mónica Pujada, por poder estar con ustedes en estas jornadas. Voy a pasar a compartir mi pantalla para la presentación sobre este tema que hemos ido aprendiendo ahora durante la pandemia como una entidad, la verdad que bastante nueva, pero que ya nos está dando bastantes novedades, y es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-19, ya sea SIM o PIMS, como también le llamamos, y un poco qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos a partir entonces la presentación. Ahí está mi declaración de conflictos de interés. Y quería comentarles, bueno, estamos viviendo una pandemia muy intensa en todos nuestros países latinoamericanos, incluyendo Chile. Tuvimos una ola muy intensa en el invierno del año pasado, y ahora una bien intensa y extensa también durante este año, afortunadamente en las últimas semanas con una tendencia a la baja, pero con alta intensidad en el uso de camas de paciente crítico, como pueden ver ustedes, más en esta ola que en la anterior. Y si vemos las cifras de mi país, 1 de cada 12 chilenas ya ha tenido la detección del virus SARS-CoV-2 y lamentablemente 1 de cada 550 ha fallecido ya sea con o por el virus también SARS-CoV-2. Así que claramente hay un impacto muy relevante y a nosotros nos interesa ver qué es lo que está pasando con los niños. ¿Qué porcentaje de los niños ha tenido esta infección? Aproximadamente, si vamos a los datos de marzo, alrededor del 10%, similar a lo que ocurre en Argentina, en Colombia o en Panamá, por ejemplo, en Chile. Sin embargo, es esperable que en este tiempo vayamos viendo, y como ven ustedes aquí los datos de mi país, en Chile, una tendencia al aumento de la proporción de niños que van a estar infectados, y sobre todo porque en países como Uruguay, como en Chile, en que ha habido una intensa campaña de vacunación, es justamente la población que aún está susceptible. En Chile estamos avanzando ahora ya con la vacunación de los adolescentes, pero sabemos que no hay datos en menores de 12 años todavía como para implementar un proceso de vacunación, y eso hace que sea una población que aún esté, obviamente, más susceptible. Sin embargo, si vemos las características generales del cuadro, los cuadros en niños, posiblemente como lo comentaba la doctora Pujada hoy en la mañana, y también respecto a la conversación que hubo en vacunas, en COVID, vemos que la mediana de edad de los niños, estos son datos de más de 200.000 casos ocurridos en Chile hasta junio de este año, la última información. La mediana edad es de 12 años, la mayoría de ellos, más del 50%, son adolescentes, mayores de entre 11 y 18 años de edad. Los síntomas en general son similares a los adultos, cefalea, tos y fiebre en los porcentajes que ahí aparecen. La mayoría de los niños sin antecedentes de comorbilidades, o sea, el 86% no tenía antecedentes de ninguna otra enfermedad. Y sabemos que también puede haber una proporción no menor de niños que hace el cuadro de manera asintomática, entre el 40, incluso el 50% de ellos podría tener un cuadro asintomático teniendo la infección por SARS-CoV-2. Un 1,7% de hospitalización, esa ha sido la cifra en Chile. Y respecto a fallecimientos, lamentablemente tenemos 99 casos de niños que han fallecido con la detección del virus, lo que da una letalidad del 0,04%, afortunadamente es baja, pero obviamente que es importante ver el perfil que tienen estos niños, que a diferencia de lo anterior, la mayoría de ellos, en este caso 84 de los 99, sí tenía comorbilidades, y sería muy deseable tener un mayor desglose y conocimiento preciso y más en detalle de las causas de su fallecimiento para tener un mejor aprendizaje de estos casos. Y vean ustedes que ya en Chile estamos en el orden del 13% de los casos son pediátricos. Por lo tanto,
frente a esta foto general de la infección en niños, que es lo que hemos ido aprendiendo justamente estas formas de presentación clínica que pueden ser más severas, pero afortunadamente son infrecuentes del COVID-19 en niños. Y la verdad es que la historia es reciente respecto a CIMSE o PIMS, porque por ahí por abril, mayo del año pasado se empiezan a configurar las primeras alertas de llegadas a servicios de atención clínica de niños con un cuadro tipo Kawasaki, con una enfermedad que se parecía un poco al shock tóxico, niños que podían llegar hipotensos o que tenían compromiso sus arterias coronarias y que se empezó a asociar o a ver que podía tener algún tipo de asociación con COVID-19. Este fue uno de los reportes desde Italia, en donde veían justamente al comparar el periodo prepandémico hasta antes de febrero del 2020 y el periodo posterior, que había una incidencia bastante, se había aumentado 30 veces la incidencia de cuadros de Kawasaki que estaban consultando en diversos servicios de atención en el país, lo cual se hizo entonces, se comenzó a hacer la posibilidad de que estuviera con un nexo con la infección de SARS-CoV-2, que podían requerir inótropo, a veces tenían plaquetas más bajas en vez de plaquetas más altas, tenían un fibrinógeno, una ferritina que estaba más elevada, pero que en general, al igual que en el Kawasaki, se veía que la mayoría de ellos tenían una respuesta favorable al tratamiento si es que este era bien implementado. Por lo tanto, entre abril y mayo empieza a configurarse esta nueva entidad, ya sea llamada, como aparece aquí, PIMS, MIS-C o SIM, son varios nombres de la misma entidad y que viene bastante extrapolada y derivada del Kawasaki respecto a su presentación clínica y de hecho también en el tratamiento que hemos implementado para ella. Empiezan a aparecer las primeras definiciones del CDC, de la OMS, y los diferentes reportes que empiezan a aparecer, vean ustedes, en un número de 10, de 95, de 100 pacientes, ya sea de Europa, de Estados Unidos, también series latinoamericanas posteriormente, empiezan a redondear de que efectivamente estamos frente a una entidad asociada al COVID y que tenía sintomatología bastante parecida al Kawasaki o al shock tóxico que conocíamos tradicionalmente en la pediatría. Y dentro de las definiciones, las más habituales que usamos para SIM o para PIMS son las del CDC o las de la OMS y algunas en nuestros países con adaptaciones, pero que siempre tiene que haber fiebre, CDC por lo menos 24 horas, en la de la OMS por lo menos 3 días de fiebre sobre 38 grados, tiene que haber mucha inflamación clínica, el niño tiene inflamación, aparte de la fiebre, ojos rojos, boca roja, piel roja, como vamos a ver también síntomas gastrointestinales, adenopatías, etcétera, y inflamación del laboratorio. Tiene que haber un nexo epidemiológico con SARS-CoV-2, ya sea con una PCR, una serología o un contacto estrecho en el niño en el periodo semanas anteriores al cuadro, y que no haya diagnóstico de otra entidad clínica que explique esos síntomas. Como les decía, en Chile tenemos también una definición sugerida, adaptada a lo mismo: la fiebre, el cuadro clínico inflamatorio, el laboratorio con inflamación, puntualmente la proteína C reactiva, sin que haya otra etiología demostrable, y la evidencia de la infección o el nexo epidemiológico sería lo que configuraría entonces el diagnóstico, que no siempre es fácil, de esta nueva entidad. Y a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, esta nueva entidad asociada al COVID, pero con elementos compartidos similares, se diferencia principalmente, por un lado, en que hemos detectado el gatillante, que en este caso sería SARS-CoV-2. Sabemos también de que los niños en general afectados por SIM son niños más bien mayores en comparación con el Kawasaki, que son más bien niños lactantes hasta los 5 años, la mediana edad en sí mayor que los 6, 8 años aproximadamente. En el SIM es más frecuente que hayan cuadros o síntomas gastrointestinales o de shock en comparación con el Kawasaki. La linfopenia también es más frecuente en el SIM en comparación con el Kawasaki, y también la necesidad de ingreso a una unidad de cuidados intermedios o intensivos es bastante más frecuente en el SIM en comparación con la enfermedad del Kawasaki, como para tener también el comparador. En Chile empezamos, tal como en los otros países, a tener y a recibir casos de SIM-C o de PIMS, y establecimos una red de contacto de 34 centros de infectólogos pediatras desde Arica, aquí en el norte, hasta Punta Arenas, en la Patagonia, en donde íbamos siguiendo prácticamente semana a semana un reporte bastante preliminar de saber cuándo iban llegando los casos de SIM-C o de PIMS a las diferentes unidades del país. Y así pudimos ir construyendo la dinámica
de PIMS y terminamos el año 2020 con casi 200 casos. Y después tuvimos una cantidad de casos que han sido más de 130 en este año, sumados a los anteriores, en donde ustedes pueden ver después de esta ola que comenzó en marzo, desde fines de marzo, o sea, un mes después, 4 semanas después, empiezan a llegar los casos de SIM-C, y la verdad es que como esta ola ha sido bastante extensa y hemos tenido justamente una mantención de estos casos de PIMS hasta la fecha. Vamos a ver si ahora que en las últimas semanas ha comenzado a bajar la incidencia, también debiera comenzar a disminuir el número de casos de SIM-C. Lo que sí es importante es que es infrecuente. Y si tomamos el total de niños, por ejemplo, en Chile, que ha tenido diagnóstico, ha tenido detección de SARS-CoV-2, de ese total, solamente el 0,1% ha desarrollado un cuadro de SIM-C o de PIMS. Así que afortunadamente es infrecuente. Nosotros, desde prácticamente un año atrás, hicimos la primera comunicación de los primeros 27 casos que recibimos en International Journal of Infectious Diseases, en un trabajo de esta red colaborativa del país, y la verdad es que estos 27 casos mantienen la descripción de una manera bastante contundente respecto a después cuando esto ya llevamos 100, 200 o 300 casos en el país. Vean ustedes que esto de que los casos lleguen desfasados más o menos 4 semanas después, un mes después de que aumenta la positividad, hay un aumento en la incidencia de casos, pasan 4 semanas y empiezan a llegar los casos de PIMS a las diferentes unidades y que lo comunicamos efectivamente en Chile. Es algo similar a lo que pasa aquí en Francia, a lo que se ha reportado en Estados Unidos, en Nueva York y en otras áreas del continente. El virus actúa como un gatillante de una condición que semanas después se empieza a manifestar. ¿Y qué síntomas clínicos predominan en estos pacientes? La edad, ya dijimos, en este caso, en nuestra serie, la mediana fue de 6 años. Todos tenían, la mayoría de ellos eran niños sanos, sin comorbilidad, el 75% eran niños sanos, y que tenían unos 4 o 5 días de síntomas previos al ingreso o a la consulta. Todos tenían fiebre porque, como ya dijimos, la fiebre es parte de la definición. Si no hay fiebre, no cumple criterios de definición. Y vean ustedes que los síntomas más frecuentes de consulta fueron los síntomas gastrointestinales, y ya vamos a ver algunas hipótesis al respecto de por qué puede ocurrir eso. Dolor abdominal, diarrea y vómitos, más o menos en el 50 y un poco más del 60% de los casos de PIMS. La mitad de los casos de PIMS tuvieron RATS, inyección conjuntival o cambios en la mucosa oral, y 1 de cada 4 tuvo tos o edema de las manos y los pies. Y ahí estaban las diferentes detecciones del contacto, el nexo epidemiológico con el virus. Podía haber una u otra condición que iba entre 1/3 a 2/3 de los pacientes que tenía uno u otro examen positivo en diferentes tipos de combinación. Ahí hay algunas fotos reales de nuestros pacientes respecto a las lesiones que pueden tener en piel, a la descamación posterior que puede haber en algunos de ellos, el eritema en las plantas, el exantema, etcétera. La verdad es que efectivamente son bastante parecidas a los síntomas del Kawasaki, pero que en general lo vemos en niños más grandes, como les contaba. Respecto al laboratorio de ingreso, son niños que llegan inflamados, tienen una proteína C reactiva elevada, en miligramos por litro, nuestro valor normal que es hasta 10 y no más allá de 40 en general. Aquí son niños que llegan con proteínas C reactivas de 170, más aún los que terminan en una unidad de cuidados intensivos, dímeros D también bastante elevados, y posteriormente vamos viendo que en el examen o en el seguimiento laboratorio, una vez ya has ingresado, las plaquetas, a diferencia del Kawasaki, que tienden a aumentar, aquí más bien en general y sobre todo en los que terminan en una unidad de cuidados intensivos, pueden mantenerse bajas o ir bajando durante la hospitalización. El dímero D alto y sube, aún más en los que terminan en una unidad de cuidados intensivos. La albúmina también empieza a bajar, lo mismo la hemoglobina y también el recuento de linfocitos. Así que eso configuraría varios de los exámenes que tienen estos niños, ya sea al ingreso o durante su evolución. Y respecto al tratamiento, inicialmente ya vamos a ver alguna de la poca evidencia que iba apareciendo en este tiempo. Varios de esos niños extrapolamos el tratamiento del Kawasaki y por lo tanto iniciaron un tratamiento con inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos kilo de tratamiento inicial, y de uso de corticoides sistémicos, que la mayor experiencia se ha tenido con el uso, al menos en Chile, de
prednisolona. Junto a ello, muchas veces iniciamos un tratamiento antibiótico empírico, pues pueden ser niños que llegan con PCRs elevadas, fiebre o shock. Obviamente puede haber un cuadro que no sea un PIMS, sino que puede haber un shock séptico, por ejemplo. Y ahí hay que tener mucho cuidado en no confundir esas entidades. El uso de aspirina o ácido acetilsalicílico, si hay un fenotipo muy tipo Kawasaki, a dosis de 30 o 50 miligramos kilo día, y terapia de anticoagulación, que la mayoría de las veces la hemos usado como profilaxis, cuando hay un dímero D muy elevado, sobre 1000 o sobre 1, dependiendo de las unidades que se utilizan. Los niños tienden a ingresar a unidades de cuidados intensivos. En la serie chilena, entre el 60 a 80% de los niños que tuvieron un PIMS requirieron durante su hospitalización un ingreso a un centro de pacientes pediátricos críticos, ya sea de intermedio o de intensivo, y afortunadamente la mortalidad ha sido muy baja. Recordar también de que otra de las áreas que se pueden inflamar es el corazón. Si ustedes pueden ver aquí en nuestra experiencia de esta serie, el 70%, 69% de los casos tuvo una ecografía normal, lo que significa que el 30% sí tuvo alguna alteración, que fue principalmente una disfunción miocárdica, algunas anomalías de arterias coronarias, pero principalmente compromiso miocárdico, miocarditis ha sido también otro hallazgo que puede ser que puede estar presente en los casos de PIMS o de MIS-C. Si pensamos en el compromiso coronario, tanto en la serie que se ha ido describiendo aquí en Chile como en otros países, va a estar probablemente entre el orden del 14 o 18% el porcentaje de niños que puede tener anomalías o hallazgos de anomalías en sus arterias coronarias. Ahora, si resumimos lo que ha pasado hasta la fecha en Chile, hasta el 13 de junio, que es la última información oficial, nuevamente vemos que corresponde al 0,1% de los casos menores de 18 años de todos aquellos que han tenido detección positiva de alguna manera de SARS-CoV-2. Llevamos 314 casos desde abril del año pasado hasta la fecha. Un poquito mayor cantidad de hombres, con una mediana de edad de 6 años, pero recordemos que el rango de edad puede ser muy variable, muy amplio. De hecho, hemos tenido casos desde un mes de edad hasta los 17 años y con 5 casos de pacientes fallecidos, lo que nos da una letalidad de un 1,6%, que la verdad son casos, si bien son excepcionales, son muy lamentables, y ese porcentaje está bastante en línea de lo que han reportado otros países y lo que ha reportado también la región latinoamericana, que está en el orden del 2%. Si vemos justamente esta publicación de abril de JAMA Pediatrics, de una cantidad muy importante en la serie, de las series más grandes publicadas de los casos de PIMS en Estados Unidos, vemos que los datos son muy similares a los descritos también en Chile como país latinoamericano. Dolor abdominal, vómito, diarrea, vean ustedes los porcentajes muy similares a los que comentábamos. La mitad de los niños con rash, con conjuntivitis, y un cuarto de los niños, ¿se acuerdan? Yo les decía que podían tener todos otros síntomas. Lo mismo pasa acá. Si vemos la cantidad de casos de fallecimiento es de un 1,4%, nuevamente una cifra bastante parecida. Y también, si ustedes ven, respecto a la dilatación o al compromiso coronario, 16%, y el tratamiento, la mayoría de los niños con inmunoglobulina intravenosa y con tratamiento esteroidal. Así que parece ser y tener un comportamiento que puede estar influido por alguna etnia, por alguna genética de predisposición. Yo creo que todavía tenemos que conocer más de eso. Sin embargo, el comportamiento clínico y el manejo ha sido bastante homogéneo en diferentes partes del planeta. Y pensando en por qué se puede llegar a producir esta entidad que es tan inflamatoria, en donde puede haber fiebre, conjuntivitis, rash, de compromiso gastrointestinal, y por qué un virus puede determinar la aparición de esta verdadera estado hiperinflamatorio. Bueno, es posible que en algún porcentaje de niños, por algunos factores predisponentes genéticos o de riesgo que no hemos llegado a conocer en detalle, se genera entonces una respuesta en donde la respuesta del interferón, que es la citoquina que genera el huésped del hospedero frente a la infección de SARS-CoV-2, que no haya un buen clearance del virus, determina un estado inflamatorio que empieza a generarse, a permanecer y después de una semana a expresarse entonces en este fenotipo. Por lo tanto, una respuesta que de alguna manera está alterada de interferón
asociado a que no haya un clearance, una limpieza, una eliminación completa del virus, podría mantener este estado proinflamatorio, y por otro lado podría haber también algunos efectos de alteración en la presentación de los antígenos. Y ha sido bien interesante en ese sentido ver lo que pasa a nivel gastrointestinal, porque como decimos, la mayoría de los pacientes que tienen un PIMS ha tenido con mayor frecuencia síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos y diarrea. ¿Y por qué podría ocurrir eso? Dentro de las hipótesis, pero que ya se están avanzando y que mezcla esto con la presentación de antígenos, pareciera ser de que la presencia del virus en el aparato gastrointestinal podría causar una disbiosis en la microbiota intestinal que aumenta la liberación de una molécula que es la zonulina y que es responsable de las tight junctions o las uniones intercelulares del epitelio intestinal que al relajarse, al aumentar la zonulina, empiezan a separarse. Podría haber un paso de partículas virales entonces a través de este medio que habitualmente es una barrera, y al pasar hacia abajo del epitelio intestinal, el virus actuaría, y sobre todo a través de su proteína Spike, produciendo una respuesta de superantígeno, que claramente sabemos que las respuestas de superantígenos llegan entonces a estados muy hiperinflamatorios, lo cual podría ser responsable de la patogenia en parte, pero también de la sintomatología que siempre está con mayor frecuencia en los casos de PIMS o de CIMC, que sería el dolor abdominal, los vómitos y la diarrea. Así que hemos ido aprendiendo un poquito más también de esa fisiopatogenia. Y sabemos además de que esto es aún más complejo, de que los síntomas se pueden entremezclar y además dependen un poquito de los hospedero. Por ejemplo, vemos en estas publicaciones que los niños más pequeños que han tenido CIMC pueden tener principalmente manifestaciones cutáneas y gastrointestinales. En los niños escolares pueden tener principalmente sintomatología digestiva, también dermatológica, y ya los niños adolescentes pueden tener síntomas gastrointestinales y empiezan como segunda frecuencia a tener miocarditis. Y puede haber un verdadero solapamiento de entidades, por ejemplo, en PIMS, en donde la miocarditis, la enfermedad tipo Kawasaki, la serositis o incluso el síndrome de activación macrofágica con compromiso de la médula ósea puede estar bastante solapado uno con otro, y son entonces áreas de las cuales nos tenemos que preocupar en el manejo y en el diagnóstico de los casos de estos niños. Otra, y esta es una publicación muy reciente de la última semana, en donde están involucrados autores latinoamericanos como el doctor Rolando Ulloa Gutiérrez, que ha participado de una red muy importante de PIMS con mucho liderazgo regional en Latinoamérica, en el país, el doctor Danilo Bonsenso en Italia, de que los cuadros de abdomen agudo también tenemos que tenerlos dentro de nuestro consciente del diagnóstico diferencial, pensando, por lo mismo que acabamos de mencionar, y la fisiopatología que puede tener, que puede ser parte de un cuadro de abdomen agudo, que siempre podemos pensar que una apendicitis, en este caso podría ser un PIMS o un CIMC. Así que les recomiendo este artículo. Son más de 1000 pacientes en donde un porcentaje no menor tuvo un cuadro de PIMS y de ellos un cuadro de abdomen agudo. Por lo tanto, abdomen agudo puede estar dentro del diagnóstico diferencial de un posible PIMS. Ahora, en cuanto al laboratorio, cuando el paciente llega al servicio de urgencia, bueno, y según la disponibilidad que haya en mi centro, hay recomendaciones de algunos exámenes iniciales, como el hemograma, obviamente con proteína C reactiva, pruebas hepáticas, perfil bioquímico, pruebas de coagulación, incluyendo el dimerodeo fibrinógeno, gases, electrolitos, función renal, CK, CKMB, troponina y un electrocardiograma como enfrentamiento inicial si es que estamos sospechando este cuadro. Pero no pedirlos en cualquier niño que tenga fiebre, porque si no tiene todos los elementos diagnósticos que conversábamos del PIMS, vamos a terminar pidiendo en exceso exámenes de laboratorio y confundiéndonos bastante bien, porque nos ha pasado ya que niños con pielonefritis, con shock séptico o con otras entidades de infecciones bacterianas van a tener igual un dímero D muy elevado, puede estar alterado, obviamente la proteína C reactiva, la ferritina, y nos va a confundir en el diagnóstico. Pedir muy bien los exámenes a quienes corresponda en la sospecha diagnóstica y no por rutina o por protocolo porque sí. Recordar los exámenes, ya sea PCR o serología, para ver el nexo con el virus, y los otros exámenes para descartar focos que haríamos habitualmente en un niño que tiene un cuadro severo junto a este síndrome febril que está en estudio con los exámenes que ahí aparecen. Y vamos a ver que dentro del PIMS vamos a tener entonces niños que en general destaca una proteína C reactiva elevada,
una ferritina que puede estar también un poquito más elevada, unos linfocitos que pueden empezar a disminuir y a bajar y a ir hacia el lado de la linfopenia, un dímero D bastante elevado, la interleuquina 6, si es que la pudiéramos medir, también con este estado hiperinflamatorio puede subir y puede elevarse, y las plaquetas que pueden empezar dentro del curso de la enfermedad y según la gravedad del PIMS, incluso a diferencia del Kawasaki, empezar a disminuir. Por lo tanto, en el enfrentamiento inicial de los episodios de PIMS, recordar lo importante que es hospitalizar y trasladar a un centro que tenga la posibilidad de dar una atención de paciente crítico, de cuidado al niño que pensamos que tiene un PIMS, porque ya hemos dicho que entre el 50, 60 o hasta el 80% de los casos puede requerir durante su hospitalización un ingreso a este tipo de unidades especializadas. Por lo tanto, es importante contemplarlo desde el inicio que se está haciendo el diagnóstico para hospitalizar al niño o derivarlo a tiempo a un lugar que se pueda hospitalizar y que tenga ese tipo de apoyo. Hasta ahora el tratamiento ha sido principalmente de soporte, reconocer precoz y tratar precozmente el shock, la reanimación, la monitorización del paciente, si es que está choqueado el uso de inótropo, y muchas veces partimos con un antibiótico dada la gravedad, la PCR elevada, la fiebre, si todavía no constituimos el diagnóstico, pero también lo podemos suspender después cuando ya no hayan elementos, ojalá precozmente. Considerar los diagnósticos diferenciales, no todo es PIMS, ya vemos que es infrecuente en general, y el tratamiento específico que en la mayoría de los casos ha sido con inmunoglobulina intravenosa y también con el uso de corticoides sistémicos para enfrentar la inmunomodulación y la antiinflamación con ambos tratamientos. Hay diferentes guías y se han generado probablemente guías en diferentes partes, de diferentes países, algunas más simples, un poco complejas, digamos, porque se hacen base a fenotipo, pero es la que se recomienda en Chile. Vean ustedes en pacientes, pero básicamente hay una condición basal en que si el fenotipo es tipo Kawasaki, tenga o no tenga shock, o si es que el paciente llega con shock o con miocarditis, el tratamiento y el enfrentamiento va a ser con inmunoglobulina intravenosa más metilprednisolona. Si hay muchos elementos de Kawasaki, se puede agregar la aspirina, la heparina de bajo peso molecular, si es que el dímero D está muy elevado. Y en el caso de que no tenga Kawasaki, no tenga shock, pero cumpla la definición, de alguna manera sea, como hemos llamado coloquialmente, un PIMS pequeño o un PIMSito, podría iniciarse solamente el uso de metilprednisolona, pero ver la evolución. Y la mayoría de los pacientes va a tender a responder, y si no responde o es refractario, las alternativas que van quedando entonces es ya sea repetir la dosis de inmunoglobulina intravenosa, como ocurre, ¿no es cierto?, como está escrito aquí o acá, y si no, también la otra alternativa es, junto con eso, subir la dosis de metilprednisolona, que al inicio puede ser de 2 miligramos por kilo, subirla a 10 miligramos por kilo, para poder ver si es que esa refractariedad empieza también a revertir. Esto hemos visto, y hay pocos estudios, más bien observacionales, respecto a cuál ha sido los resultados del tratamiento frente al PIMS. Este fue uno de los primeros, está publicado en JAMA, y demuestra la experiencia, un estudio retrospectivo en 111 niños en Francia, en donde se comparó inmunoglobulina junto con metilprednisolona versus inmunoglobulina sola, sin usar corticoides. Y el outcome primario aquí era ver la persistencia de la fiebre o reaparición de la fiebre, vale decir, si es que había o no había falla de tratamiento. Y ustedes pueden ver de que el uso combinado de inmunoglobulina con metilprednisolona en esta serie francesa retrospectiva fue significativamente mejor el resultado cuando se usó en conjunto inmunoglobulina con metilprednisolona versus inmunoglobulina sola. Y muy recientemente, a comienzos de julio, hemos tenido la publicación de otros dos estudios que también son observacionales, pero que ya empiezan a tener series más grandes, en New England Journal of Medicine. El primero de ellos, el estudio BATS, un estudio observacional en 614 niños de 32 países, y en donde se comparó el outcome del tratamiento, el resultado final, si es que se usaba inmunoglobulina sola, inmunoglobulina con corticoides o solamente glucocorticoides. Y vean ustedes que al comparar inmunoglobulina con glucocorticoides versus inmunoglobulina sola, o glucocorticoides solo versus inmunoglobulina sola, la verdad es que los outcomes medidos en
el tiempo para suspender los inótropos, la ventilación mecánica, el oxígeno o disminuir el score de severidad, no hubo diferencia en ninguna de las 3 alternativas de tratamiento, inmunoglobulina sola, glucocorticoides solo o ambos combinados. Y por otro lado, y en la misma edición del New England Journal of Medicine, está este estudio americano en 518 niños de hasta 58 hospitales, en donde se comparó inmunoglobulina sola versus inmunoglobulina asociada a glucocorticoides en el tratamiento de estos niños con PIMS. Y en este caso, ustedes pueden observar de que en el outcome primario, que era la disfunción cardiovascular, sí fue favorable a la combinación de inmunoglobulina más glucocorticoides versus inmunoglobulina sola, con el análisis de varias otras variables de outcome secundario que también tendió a ser más favorable en la combinación de la inmunoglobulina junto al corticoide versus solamente la inmunoglobulina sola. Pero no hay muchos estudios, no tenemos estudios randomizados, con placebo, etcétera. Las series son pequeñas, el cuadro es infrecuente y la gravedad hace que ese tipo de información no sea tan fácil de obtener. Por lo tanto, y con esto ya termino, algunos aprendizajes hasta ahora. Los casos de PIMS ocurren aproximadamente estas 4, 5, 6 semanas después de los picos de aumento de positividad en una región geográfica determinada. Son poco frecuentes, pero hay que sospecharlo. Y si se sospecha, se hospitaliza y sobre todo si es que tiene fiebre, síntomas gastrointestinales, este cuadro que puede ser tipo apendicitis, signos tipo Kawasaki o presencia de shock. La mediana de edad va a estar entre los 6, a veces hasta los 8, hasta incluso los 9 años, y como decíamos, entre el 50, 60 hasta el 80% puede requerir ingreso a una unidad de cuidados especiales pediátricos. Luego del ingreso, sí, afortunadamente la gran mayoría de los niños se va recuperando. A las 48, a las 72 horas, entre el 16 o 18% puede presentar anomalías coronarias. La mayoría hemos visto de ellas que revierten, pero tenemos que ver qué es lo que pasa con estos niños a largo plazo y en su seguimiento. Todavía no tenemos la certeza de ello. Pedir el estudio con biomarcadores inflamatorios si es que hay sospecha real, no siempre para no confundirnos, y el manejo que hasta ahora ha sido con metilprednisolona, inmunoglobulina intravenosa, más enoxiparina y aspirina según el fenotipo, y no olvidar, pero tampoco abusar de los antibióticos y hacer una suspensión precoz a las 24, 48 horas los cultivos están negativos, se configura el PIMS, suspenderlos para no sobreusar antibióticos. La mayoría de los casos no recurre, la refractariedad ha sido poco frecuente y en ese caso las alternativas de manejo pueden ir hacia repetir la inmunoglobulina intravenosa en una segunda dosis y o subir la dosis de metilprednisolona que se puede ocupar en el niño. Siempre es muy importante un trabajo en equipo y multidisciplinario, hacer un seguimiento de los pacientes y afortunadamente con un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, entre el 98 y 99% de los casos de PIMS o de SINC puede tener una evolución que es favorable. Pero es importante para lograr eso hacer esta sospecha precoz, la hospitalización y efectivamente el manejo oportuno de los casos. No nos olvidemos de que existen muchas otras causas de cuadros que pueden dar un laboratorio y una clínica parecida. Los shock sépticos van a seguir presentándose, ¿no? La enfermedad de Kawasaki, la mononucleosis, los exantemas no han desaparecido, así que lo tenemos que incluir dentro de nuestro diagnóstico diferencial y a veces son más frecuentes de lo que puede ser un PIMS. Y no olvidar también la educación a los padres y a todo el equipo profesional de salud para que podamos tener justamente este diagnóstico precoz y el manejo que sea oportuno. Muchas gracias y bueno, quedo encantado si es que hay algún comentario o alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. Bueno, estamos acá todos encantados. Muy buena exposición, como siempre, como estoy acostumbrados. Y muy clara y algunas preguntas que en algún momento habíamos pensado aparecieron. Bueno, nosotros acá en Uruguay estamos tratando de hacer este ejercicio de juntar nuestros pacientes que padecieron este síndrome y intentar analizarlos todos juntos, si bien algunos individualmente ya lo hemos hecho en diferentes instancias. Pero bueno, acá empiezan a aparecer algunas preguntas, que la primera refiere, bueno, a lo que decía en el tratamiento de esta entidad, si siempre inmunoglobulinas más corticoides o depende del fenotipo de la severidad del paciente, que creo que en realidad esa pregunta ya fue respondida, y capaz que yo le agregaría una
Una pregunta más, si ustedes tuvieron algún paciente en el cual fuera refractario a estos tratamientos y tuvieran que utilizar biológicos. Sí, muchas gracias, doctora Badía. Efectivamente, quizás como para redondear esa pregunta que surgía sobre el uso combinado, ¿no?, de corticoides más inmunoglobulina intravenosa, la tendencia va a ser usarlas en conjunto, salvo estos cuadros, como les digo, quizás ustedes lo han vivido en Uruguay, en donde uno queda con este... Sí. Pequeño PIMS que es muy leve pero que cumple la definición, y en ese caso es verdad, hemos partido solamente con el corticoide y tiene una respuesta muy, muy rápida. Los casos más complejos o con fenotipos más severos siempre lo hemos tratado en conjunto. Y sobre el uso de biológicos no me referí, creo que es un tema que es controversial, pero no tenemos mucha evidencia en la guía chilena el uso de biológicos, por ejemplo, infliximab o de tocilizumab. Está dentro de la recomendación de la guía en el caso que ya es refractario, que no respondió y que también tiene algún tipo de severidad muy importante, sobre todo de tocilizumab en el que no responde al choque y que está refractario, pero también es bien complejo porque los biológicos en general tienen un momento, una oportunidad y una temporalidad de uso que si no es la más adecuada, a veces ya llegamos tarde y la tormenta está desatada. Entonces, ha habido una muy pequeña experiencia. Por ejemplo, en esta serie de 27 pacientes iniciales, solamente en 2 había usado tocilizumab. Y claro, el resultado fue favorable, pero también fue favorable en todos los niños en que no se usó tocilizumab. Entonces, tenemos todavía, yo creo, varias interrogantes respecto al uso de biológicos y asumiendo también que monoclonales o biológicos como tocilizumab puede dejar un compromiso inmune al niño que puede ser bastante largo, lo cual, claro, podría no ocurrir con otros biológicos, pero que no tenemos disponible, como es el uso de anakinra o bloqueadores selectivos de la respuesta interleuquina 1. Recordemos que tocilizumab va a bloquear la respuesta interleuquina 6, en donde quizás se podrían usar, pero no tenemos experiencia. Sin embargo, clínicamente, la necesidad o casos en que nos hemos visto desafiados a pensar si es que es necesario, afortunadamente han sido muy pocos. Así que yo creo que igual el uso de biológicos por ahora es tremendamente excepcional. No sé cómo lo han vivido ustedes en Uruguay al respecto, si ha habido algún tipo de experiencia también, que sería muy interesante de conocer. Bueno, estábamos acá mirándonos entre todas. Una que estoy mirando a la profesora Pires y está la compañera Mercedes Sánchez, que ellas tuvieron al inicio un paciente con síntomas muy leves y que solo lo trataron con corticosteroides y que tuvo como una muy buena evolución. Ese paciente, lo recuerdo porque lo discutimos, se internó, pero porque estábamos en una situación epidemiológica que lo ameritó, pero no por la gravedad del paciente. Y respecto al uso de biológicos, no hemos tenido ninguna consulta ni reporte del uso. Sí, algunos pacientes que quizás que en realidad con el aumento de los corticoides, como dicen algunas normas que inicialmente se comportan como refractarios, pero con eso la mayoría de los enfermos han remitido. Pero ya tendrán, vamos a ver que en breve tengan nuestros resultados. Excelente. Bueno, seguimos. En el seguimiento de los pacientes, si hacen el seguimiento de los pacientes de su serie, ¿cuál es la evolución del compromiso cardíaco y si han identificado otras complicaciones a largo plazo? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta y es un desafío que todavía estamos viendo qué es lo que ocurre. Sí ha habido, sobre todo en los centros públicos, donde ha habido mayor cantidad de casos de PIMS o de SIMC, un seguimiento de estos pacientes, y podría decir que afortunadamente la gran mayoría de los pacientes tiene una reversión de la sintomatología que nada más nos preocupaba al ingreso de esos pacientes, principalmente las alteraciones coronarias, las dilataciones coronarias que podían tener estos pacientes de su ingreso, en el seguimiento han tendido a revertir. Han habido, como siempre nos pasa en medicina, hay algunos casos que se escapan de esta regla y han sido extremadamente infrecuentes, pero también han habido niños que podrían ser posiblemente contados con los dedos de una mano, en que ingresaron, tuvieron un tratamiento oportuno, no tuvieron hallazgos o alteraciones coronarias y que en el seguimiento de una o algunas semanas después tuvieron algún tipo de alteración. Eso refuerza, creo yo, si bien es algo extremadamente raro,
la necesidad de que estos niños tienen que ser seguidos y ser seguidos por equipos multidisciplinarios. La recomendación, ¿no es cierto?, no es que solamente lo vea el infectólogo, lo vea el cardiólogo, lo vea el hematólogo si es que requirió un tratamiento anticoagulante, lo vea el pediatra general, etcétera, para poder tener respuesta a estas preguntas. Pero en general, la evolución de los niños en su gran mayoría es una reversión de los síntomas, pero pueden ocurrir estas cosas muy infrecuentes como las que estoy comentando, pero que no han sido para nada la regla, sino que la excepción bastante infrecuente. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Bueno, dice, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Podría decirnos con qué frecuencia repite los exámenes de laboratorio para valorar la inflamación, la PCR, los dedímeros, la ferritina en los pacientes que se encuentran en tratamiento por MICE? Sí, la verdad es que la mayoría de los pacientes, como es un cuadro que es bastante severo, una vez que ingresa el paciente, la evaluación de los biomarcadores de inflamación tendemos a hacerlo de manera diaria, hasta que se va controlando, ¿no es cierto? Vamos viendo la mejoría clínica y por otro lado, la mejoría de laboratorio. Lo que sí uno empieza a observar, que después de que se instaura el tratamiento con corticosteroide sistémico y se termina de pasar la administración de la inmunoglobulina, los 2 gramos por kilo, que en general lo hacemos en 12, no más allá de 12 o 15 horas, la infusión de los 2 gramos por kilo, uno va viendo que, como les mencionaba, a las 48, 72 horas empieza a haber una respuesta tanto clínica como de laboratorio de los pacientes. Por lo tanto, ahí en ese caso se puede empezar a espaciar, ya sea cada 24, cada 48, según la evolución de los pacientes, un poco más la medición de marcadores. Pero en los primeros 2 o 3 días, la verdad que es bastante intenso y tendemos a repetirlo de manera diaria, porque además tenemos que ir evaluando si es que hay remisión y respuesta y si es que no vamos a necesitar hacer oportunamente un ajuste del tratamiento para una posible refractariedad. Muchas gracias. Está complicado acá leer. Bueno, excelente conferencia, todos los halagos merecidos. Los pacientes con MICE, en su experiencia, la mayoría se presentan a los 4 o a los 5 semanas. ¿Han tenido casos a las 2 semanas del inicio de la COVID? Creo que es... Sí. Queda clara la pregunta, ¿no? Sí. Sí, queda clarísimo. Efectivamente, yo diría que la mayoría de los, y tal como se veían, si uno ve los datos epidemiológicos nacionales, el promedio de la mayoría de los casos se empieza a presentar 4 semanas después de estos aumentos que tenemos de porcentajes de positividad, por ejemplo, en la proteína C reactiva de SARS-CoV-2, pero ese es el promedio. Por lo tanto, hemos tenido pacientes que pueden tener 2 semanas, que pueden tener 4, que han tenido 6, o que solamente el diagnóstico se ha hecho con una PCR positiva en el momento del ingreso y también del diagnóstico del PIMS. En niños, recordemos que entre el 40 o incluso a veces el 50% de los niños puede tener un cuadro que es asintomático. Así que no vamos a tener a veces el dato de que el niño haya tenido un SARS-CoV-2 o a veces los padres no recuerdan y tienen que los inducimos a recordar, ¿no es cierto?, si que tuvieron contacto con un caso positivo, un contacto estrecho. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso de que el hecho de que el niño no tenga ese nexo epidemiológico o no venga el antecedente en la anamnesis de que tuvo o no tuvo un COVID, no nos va a descartar la posibilidad de que ese niño esté presentando un PIMS. Ya lo haremos, lo hospitalizaremos, si es que se cumplen las definiciones y las características clínicas para hacer la PCR, para hacer la serología, para ir a investigar el nexo, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no lo podemos excluir, dado que muchos niños pueden tener también un cuadro asintomático. No, una pregunta, porque en algún caso nos han preguntado, si pasa más tiempo que eso, que las 6 semanas, que en alguna situación algún colega ha tenido como esa duda, el niño tuvo al principio, pasaron mucho más tiempo de 6 semanas, ¿ustedes entienden, tuvieron algún caso en el que eso ocurrió o...? Esperar eso. De hecho, en las series de los pacientes, el tiempo de contacto cuando ha existido ha tendido a ser efectivamente entre las 4, máximo 6 semanas, pero pensar en un niño que tuvo 8, 10, 12, 20 semanas hacia atrás, la verdad es que no ha sido algo que tengamos presente, digamos, como para considerar.
Bueno, muchas gracias. Eso es una pregunta que nos han hecho más de una vez. No teníamos, creemos que es así, pero bueno, acá nos preguntan sobre la dosis de la aspirina que utilizan. Está bien. Y por cuánto tiempo se utiliza. Y lo mismo los anticoagulantes, si utilizan dosis de profilaxis o de anticoagulación y por cuánto tiempo lo mantienen. Sí, respecto a la aspirina, la dosis, cuando hay indicación de su uso, por ejemplo, en un PIMS con fenotipo Kawasaki, alteraciones coronarias, se inicia en dosis de 30 hasta 50 miligramos kilo día. Mientras dure, ¿cuánto tiempo? Mientras dure el tratamiento, la sintomatología hiperinflamatoria, y una vez que empieza a haber respuesta a la inmunoglobulina, empieza a bajar los biomarcadores de inflamación, eso se pasa a dosis antiagregante, vale decir de 3 o 5 miligramos por kilo, bastante rápidamente, a los pocos días, y eso si es que va todo bien, porque pueden haber excepciones, pero si va todo bien, habitualmente se mantiene más o menos por un plazo o por un tiempo de unas 6 semanas. Y respecto al tratamiento anticoagulante, yo diría que prácticamente la gran mayoría de los casos lo hemos usado, ha sido con uso de heparina bajo peso molecular, enoxiparina, en esquema profiláctico. La verdad es que más del 80%, 80-85% de las veces que hemos usado enoxiparina o heparina bajo peso molecular ha sido en esquema profiláctico y que en una dosis diaria y que después el hematólogo, lo dejamos en contacto con el hematólogo para decidir la suspensión, pero trata de ser lo más acotada posible. Bueno, perfecto. Bueno, hasta allí las preguntas. Le volvemos a agradecer mucho. Un placer haber escuchado esta charla y compartido de alguna manera esta mesa con usted. Bueno, y ya nos veremos en algún momento. Que pasen bien. Muchísimas gracias a usted, a la doctora Badía, doctora Pires, doctora Pucá y a todos los asistentes a esta jornada, porque en realidad de verdad que es un gusto poder compartir esta experiencia entre nuestros países y sobre todo en esta jornada. Muchas gracias.